Un fin superior de la universidad es la difusión del conocimiento universal, en beneficio general de la humanidad, a través del entorno virtual. A continuación, presentamos Extensión Universitaria. Buenos días a toda la comunidad de cibernautas. Nueva semana para encontrarnos con el análisis, la opinión, el comentario y las noticias de lo que sucede en el mundo. Gracias por estar ahí. La promoción sostenible y la educación continua son otro de los fines de la universidad. Por lo tanto, las barreras comunicativas para cumplir dicho propósito han quedado de lado. A continuación, por Extensión Universitaria, presentamos la reflexión del programa. Buen día, señoras y señores. Viernes 21 de agosto del año 2020. Los síntomas del coronavirus están divididos en 3 estadios. Y eso no lo decimos nosotros, sino un médico al cual escucharán y por espacio de simplemente 5 minutos. Es decir, el síntoma leve, moderado y el severo. Este médico explica que cuando usted tiene el síntoma leve y se somete a una verificación si tiene o no tiene el coronavirus, la prueba que le administren no es segura. Recién a los 7 días que el virus está en el cuerpo, la prueba a la cual usted se someta será prácticamente eficaz y segura y le confirmarán. Ya durante este periodo comienza toda la etapa de atención, pero clínica, no caminando, no codeándose con otros familiares, sino en clínica. Vale la pena que escuchemos a este profesional que en forma didáctica y práctica explica sobre el particular. Como normal, diría yo, compartir en la casa, estar en la casa juntos, visitar a la familia. Se perdió eso y ahora todo el mundo está desesperado por visitar a los familiares, desesperado por ir a todas partes, pero ha tenido COVID, no ha tenido COVID, y si voy le contagio, si voy me contagio, todo eso tenemos actualmente que chequear. Las personas con infección por COVID-19 se catalogan en 3 partes. Una primera parte, los pacientes que no tienen síntomas o síntomas leves que se quedan en la casa. Los pacientes que van a estar con falta de oxígeno van a ir al hospital. Y los que faltan oxígeno, que están en el hospital, están en cuidados intensivos, que es el leve, moderado y severo. Entonces hay pacientes que van a estar en la casa haciendo su cuarentena. Hay pacientes que van a salir del hospital, que han tenido necesidad de oxígeno y van a ir a la casa a terminar su cuarentena. Y gente que está en cuidados intensivos y que va a ir a la casa a pasar su cuarentena. Estas 3 personas, esos 3 grupos, al final tienen la misma forma de manejo en la casa. Una persona en la casa es una persona que, según los estudios, hay más o menos unos 10 días en los cuales el virus se puede cultivar. Eso quiere decir en castellano que hay unos 10 días que la emisión cuando salga, ese virus está activo y puede contagiar a otra persona. Por eso que se ha puesto en promedio 14 días para que la persona desde que empezó sus síntomas, en 14 días desaparezcan esos síntomas. Yo estoy tranquilo, estoy feliz, porque no voy a poder contagiar. Sin embargo, hay que tener algunas medidas muy particulares. Imaginémonos que alguien está en la casa con síntomas. ¿Okay? Yo tengo síntomas, me he hecho la prueba y salió positiva. No se preocupen mucho si la prueba molecular o las pruebas rápidas. La prueba molecular es una prueba que mide al virus en mi cuerpo. ¿Okay? Entonces, los primeros 7 días que el virus está en mi cuerpo, está ahí fastidiando el virus y yo lo puedo reconocer con una prueba
molecular. Las pruebas de sangre miden defensas. Cuando uno se enferma de lo que sea, normalmente el cuerpo forma defensas siempre. Las primeras defensas en el cuerpo aparecen en el día 7 al 7º día. Estas defensas se llaman IgM. Entonces, cuando a alguien le sale un IgM positivo en la prueba rápida, significa que se infectó hace 7 días. La IgG es la proteína que va a quedar de por vida. Y esa IgG aparece más o menos entre el día 10 y el día 14. Entonces, si alguien tiene un IgG positivo, se enfermó hace unos 10 días más o menos. La prueba rápida y la prueba molecular son pruebas que se toman cada uno en cierto momento. Si yo no tengo síntomas, no me debo hacer ninguna prueba porque no tengo síntomas. Y si hay alguna prueba, será una prueba rápida realmente. Porque la molecular me funciona en los primeros 7 días, pero si tengo algún síntoma. Si no, no. El 80% de las personas infectadas con el COVID, el 80% son asintomáticas o no tienen ningún síntoma. Entonces, lo que va a ocurrir es que la persona va a emitir fluidos y puede contagiar con el conversar, con el hablar. Si el IgM sale a partir del día 7 y que a partir del día 10 sean los dos positivos, estamos en el día 10. Es algo bien simple. Entonces, más fácil es que pensemos que todos somos positivos para cuidarnos más fácilmente. Pero como la gente dice, no, pues si no tengo problemas, ¿para qué voy a cuidarme? ¿Por qué voy a usar mascarilla en la casa? Tengo un paciente que está desesperado por abrazar a su hijo. Le digo yo, si está en su casa 3 semanas, no tiene síntomas, puede abrazarlo. Y me dice, doctor, pero a lo mejor le contagio. Entonces use mascarilla. ¿Pero cómo voy a usar mascarilla? O sea, quiere que se lo come el león. Entonces lo que hay que tener es mucho cuidado y evitar contagiarse. Yo he creado lo que se llama, bueno, he mencionado un título que es el tipo de la salud, que es uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. Estas 3 cosas están actualmente en todos los protocolos que existen de toda empresa que hay. Con estas 3 cosas vamos entonces a poder protegernos. Entonces llegó nuestro paciente, ¿no? Es un paciente con síntomas, porque cuando tienen síntomas recién se pide la prueba, y con los síntomas el paciente va a tener que estar en su cuarto con una mascarilla quirúrgica, con la puerta cerrada, con su habitación ventilada, idealmente con un baño propio. Pero mucha gente no tiene un baño propio, hay un baño en la casa. Entonces, cuando va a ir al baño, tiene que decir, voy al baño, salgo del baño, regresa a su cuarto, y otra persona con mascarilla y con guantes, porque va a agarrar toda la taza y todas las cosas que puede haber ahí. Entonces, limpia con agua, 5 litros, una taza de lejía, limpia, y todo va a quedar limpio en los siguientes minutos. Una publicación dice que en 1 minuto todo está limpio. Así que mientras que vamos a limpiar todo, ya otra persona puede entrar al baño o puede entrar que seque mejor para que esté mucho mejor. La persona en su habitación tiene que tener su propio homenaje de comida, su propio plato, cuchara, cuchillo, taza, todo lo que ustedes quieran. Y cuando termine, ese homenaje debe lavarse aparte del resto del homenaje. Asimismo, la ropa que utiliza, ropa de cama, ropa para dormir, ese tipo de cosas, no debería de ponerle en una bolsa y esa ropa lavarse también aparte. Se recomienda lavar con agua caliente porque se supone que el virus a una temperatura de 65 grados se desarma, se desmorona, desaparece. Entonces podría ocurrir. Pero también sabemos que cuando uno lava la mano con jabón, este virus desaparece. Entonces cuando uno lava la ropa con detergente, va a desaparecer. No hay mucho problema, no hay que asustarse. Esta persona debe estar en esta cuarentena 14 días. 14 días, sabiendo que en 10 ya no contagia nada, le damos 4 días más, y después de esos 14 días ya podría reincorporarse a su entorno. Ya no va a contagiar, ya no va a ser contagiante, y en lo personal recomiendo no hacerse pruebas, porque las pruebas desafortunadamente no tienen buena sensibilidad y no tienen buena especificidad. Me explico. La prueba molecular, por ejemplo, que me mide el virus en los primeros 7 días, y que después, como ya el virus solito se va a eliminar, por decir así, debería bajar. Pero hay estudios, por ejemplo en Japón, que hay gente que tiene esta prueba molecular positiva 45 días. Y lo que la gente piensa, uy, todavía sigo infectado. Mentira. Me he vuelto a reinfectar. No existe reinfección. O el IgM puede durar más de 1 semana. Hay gente que el IgM le dura 4 semanas. Hay personas
que el IgM no es excedente. Entonces, las pruebas realmente para control posterior no son muy útiles. Son útiles para el control inicial. Síntomas, 14 días, listo. Ya puede este paciente salir de la cuarentena. Entonces, no hay que fijarse mucho en la parte de laboratorios. Por eso que los médicos manejamos pacientes, no manejamos exámenes. Yo no manejo el laboratorio. Si un paciente está feliz de la vida, respira bien y sale positivo el IgM, y ya pasó 14 días, si pues así la sangre en ese paciente, en esa persona funciona de esa manera su organismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantener a una persona aislada, si alguien va a tener contacto con esa persona, ponerle mascarilla. Idealmente, los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas deberían de aislarse, que no tomen mucho contacto por ninguna parte con esa persona, porque las personas mayores y personas con enfermedades crónicas tienen más probabilidad de complicarse si es que se infectan. Todas las personas, todas nos podemos infectar en la misma probabilidad, pero las que tienen enfermedades crónicas o adultos mayores, su probabilidad de complicarse es mucho mayor. Entonces, no hay que mucha gente dice, soy diabético, soy de riesgo. Sí, pues es de riesgo para que si es que se enferma, se pueda complicar. Alguien con enfermedad crónica significa cualquier enfermedad que sea, que tome pastillas de por vida. Así de simple. Porque dicen, ay, yo tengo, qué sé yo, hipotiroidismo de Hashimoto y no estoy en la lista, no estoy de riesgo. También es de riesgo. Todo el mundo que tome pastillas de por vida crónica son pacientes de riesgo para que, si es que se infectan, pueden complicarse. Esa es la idea justamente de este grupo de personas. Entonces, ya con una introducción vamos a conocer unas preguntas que están haciendo aquí en el chat. Dicen, ¿hay alguna medicina oficial para tratar el COVID? Ninguna. No hay ninguna medicina oficial actualmente que demuestre el 100% de utilidad de estas. La primera etapa de la enfermedad es una etapa que el virus se multiplica, comienza a atacarnos, y la segunda etapa es una etapa inflamatoria, que el cuerpo está defendiéndose. Entonces, la primera etapa funcionaría medicinas para bajar la carga viral. Ahí está, por ejemplo, la hidroxicloroquina que se decía, pues, sin embargo, no hay mucha evidencia de eso. La citromicina también estaba ayudando aparentemente, porque habían estudios que decían que sí funcionaba en esa etapa. Algunas veces funcionan, pero realmente no sabemos bien, porque no hay estudios que lo demuestren. Me explico. Yo soy una persona que me da COVID y mi enfermedad iba a ser que tenga 5 días y me cure. Así me iba a enfermar. Pero le di algo. Supongamos que esta persona, el señor que tuvo tos, le doy jugo de naranja, mañana, tarde y noche. Pero normalmente se va a mejorar esa persona en 5 días. Y al 5 día ya se le fue los síntomas porque era el curso normal de esa enfermedad en esa persona. ¿Y qué va a salir? El jugo de naranja, cada 8 horas funciona. Por eso que han salido unas recetas irresponsables de 3 aspirinas con 2 limones, meterlo al microondas y tanta cosa, cura el COVID, falso. Las recetas que han publicado para que la gente vaya comprando, por ejemplo, han puesto warfarina. La warfarina es un anticoagulante y hay que tener mucho cuidado porque hay que hacer controles. Ya tengo en el hospital, nos han llevado esta semana 2, 3 o 3 abuelitos sangrando, porque no es que se da la warfarina así como dar un caramelo, porque cada persona tiene un rango diferente para usar esa warfarina. Y esa warfarina no usamos en el hospital jamás, pero warfarina es un anticoagulante de seguimiento, no es un anticoagulante en etapas agudas. Después, tomar en cuenta estas recomendaciones. Seguramente que ustedes habrán notado más de 3 nuevas enseñanzas de este médico virólogo, además docente universitario, y para mayor seguridad tiene consultorio público. En primer lugar nos ha dicho, en casa, ojalá no se enojen, no se pongan nerviosos. En casa es preferible que hagamos de cuenta que todos tenemos coronavirus. Creo que es una muy buena regla, salvo que ustedes no lo tomen así. En segundo lugar, no existe reinfección. Repetimos, no existe reinfección. Y en tercer lugar, hasta el día de hoy,
hasta este instante, no hay ninguna medicina oficial para combatir al coronavirus. Los medicamentos que están utilizando los médicos especialistas de coronavirus en los hospitales, clínicas, etc., bajo su propia responsabilidad utilizan algunos medicamentos para poder controlar fiebre, coagulación, etc., pero bajo su respectiva responsabilidad. Y el paciente tiene que saber que no se puede aplicar ningún otro medicamento aparentemente para poder inmediatamente contrarrestar el coronavirus. Ojalá que estas conclusiones que las hemos resumido en 3 pasos nos sirva todavía en nuestra larga vida de ir viendo de qué manera conocemos más al coronavirus, pero con certeza, exactitud y eficiencia. Por eso en nuestra portada del día de hoy hemos intitulado lo siguiente: la Organización Mundial de la Salud advierte que la pandemia está cambiando. Señoras y señores, ellos aseveran ahora está siendo impulsado, dice, a menores de 40 años. Así lo declaró Takeshi Kasai, director regional para el Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud. Y las personas de 20, 30 y 40 años ahora son los que están impulsando con más frecuencia la propagación del coronavirus. Muchas de ellas no saben inclusive que están contagiados, agregó Takeshi Kasai. Esta población de jóvenes que no muestran síntomas de la infección, dice la Organización Mundial de la Salud, está ahora presentando el mayor riesgo para los grupos más vulnerables. Las declaraciones de Kasai se dieron en momentos en que las infecciones del COVID-19 alrededor del mundo ya superan 21 millones, con más de 770.000 muertos recientes. Según la Organización Mundial de la Salud, la propagación de contagios en jóvenes se ha incrementado en todo el mundo. Y quizás esto podría explicar por qué en varios países que ya habían superado las curvas más altas sobre este tema de la infección, han visto un claro resurgimiento en el número de casos positivos. Una profesional del ramo dijo que si queremos evitar que los virus se transformen en pandemias, debemos cambiar radicalmente nuestros patrones de consumo, de limpieza y de vivir en familia, y ser más disciplinados en una alimentación, otra vez reitera, en base a frutas cítricas, verduras, legumbres, probióticos, y contribuir conscientemente a la defensa del sistema inmunológico de la persona. Algunas personas comen demasiado carne, más de 100 kilogramos por año, dice, algo que no es bueno ni para la salud ni para el medio ambiente. En este caso puede haber incentivos para una dieta más balanceada,
que la debemos aplicar justamente en esta pandemia, agregó. Le preguntaron al ecólogo Tomás Gillespie y comentó tras leer este informe que si no se atacan las causas de la pandemia, vendrán otras mucho más graves que las del COVID-19. ¿Usted está de acuerdo?, le preguntaron. ¿Y saben qué respondió? Él dijo rotundamente sí, porque estamos jugando a los dados y con muchas combinaciones posibles. ¿Estamos ahora mejor preparados?, volvieron a preguntarle. Dijo, nos gusta pensar que podemos dominar estos virus con tratamientos, pero hallarlos con eficiencia y seguridad que lleva muchísimo tiempo y no debemos engañar a la población del mundo. Piensen que en el caso del virus del VIH o la malaria, los científicos han estado buscando soluciones hace medio siglo, o sea, hace 50 años, y aún no han logrado vacunas seguras y efectivas contra estos males. Da la impresión por ello que si nos viniera una superpandemia, diríamos que no estamos preparados. Esta pandemia recién nos está enseñando qué es lo que debemos de hacer para el futuro. Sería fatal añadir por qué la población primero tendría que educarse, capacitarse también a los profesionales de la salud y contar con la suficiente infraestructura para atender clínicamente a cada uno de los pacientes y no devolverlos a la calle o a sus casas, pues ellos seguirán contagiando si es que fueron declarados positivos. Hoy, por ejemplo, ya hay médicos que aseguran que un paciente que fue contagiado de COVID-19, luego de su recuperación, no cae fácilmente o no recae fácilmente. Finalmente, los robots aún no pueden manejar casos como el COVID-19. En este tiempo ya de la inclusión de los robots, inclusive en acciones quirúrgicas muy delicadas, pero en el caso del COVID aún no pueden ellos intervenir, sobre todo para evitar el contagio. Y un paciente asintomático no puede morir. Ojo, y un paciente asintomático no puede morir fácilmente, dijo este médico. Por ello, no es bueno automedicarse, sino tener siempre a un médico de cabecera ya digitado. Si no salí de mi casa en mucho tiempo, entonces es improbable que esté contagiado con el COVID-19, dijeron. Médicos peruanos que a través de las redes sociales, dice, pueden visitar prácticamente en casa a sus correspondientes pacientes y que lo hacen, dice, con valentía porque ellos psicológicamente también recién están preparados. Estas novedades podrían ayudarnos de sobremanera para seguir afrontando este problema número 1, que es el de la salud con el coronavirus, que está lógicamente en este mes de agosto empujado inclusive por los vientos que se experimentan en diferentes partes del mundo a que los contagios suban más. Ojalá pronto pase este difícil mes de agosto. Vamos ahora a diferenciar otras informaciones.
que están publicando los principales diarios de la capital de la República. El Comercio para el día de hoy dice: Ejecutivo ofrecerá una compensación a aportantes de la ONP. ¿En qué consistirá ello? Habría necesidad de revisar cada una de las propuestas. Está publicando Gestión para el día de hoy: falta de apetito de banca y cajas para asumir riesgo. Frena Reactiva Perú 2. La República, que está publicando: Perú alista comprar 30 millones de vacunas. Bueno, en el Perú ya somos 31, 32 o 32 millones. Ojalá que 3 o 2 millones no queden en blanco. El Peruano, que está publicando, reitera: gobierno comprará 30 millones de vacunas contra COVID-19. Perú 21, que está publicando, dice: desempleo cobra más víctimas que el coronavirus. La Razón, que está publicando, dice: presidente Vizcarra autoriza el desembolso de 6.644 millones para entregar bonificación. Subsidio se repartirá a partir de septiembre y establecerán nuevos mecanismos de entrega. En un mes se duplican a 106 los fallecimientos de menores de edad. Solo quedan 17 camas UCI en Lima y Callao. ¿Qué les parece? ¿Qué está publicando Correo? Dice: a la deriva. Creció crítica al Ejecutivo por la ausencia de una estrategia contra el coronavirus. No hay un plan integral del Estado para combatir la pandemia. Ojo y oreja. No nos confiemos en el Estado. En los deportes, Alianza versus Cristal. El partido más bonito y más atractivo de la siguiente fecha no se jugará en domingo. Se jugará el día martes 25 y a las 2:15 de la tarde y en el Estadio Nacional. En el campo internacional, Sevilla Inter hoy en la finalísima disputan la Copa Europa League. Bayern Múnich versus PSG. Ya empezaron a vivir la final de la Champions, que se jugará este domingo 23 de agosto 2020 y a las 12 de la tarde en Lisboa. Irán a verlo a Ronaldo, lo aplaudirán. Lo último: 20.000 MIPES de turismo accederán a créditos. El turismo, inclusive en las aguas del lago Titicaca, están paralizadas. Pero en Taquile y Amantaní no hay coronavirus. Atención, segundo bono. Tome nota, segundo bono se entregará en mercados, en los colegios y en los estadios. Me parece que la medida es correcta, porque todos iban a hacer larguísimas colas en los bancos. De esta manera se evitará prácticamente otra vez la presencia de larguísimas y torturantes colas. Enhorabuena que se utilicen los espacios, sobre todo más amplios, de los mercados grandes. Los colegios, escuelas, etcétera, podrían ser los lugares donde cómodamente podrían asistir los que se benefician con este segundo bono, y también los estadios, es decir, lugares donde cómodamente podría recibir sus bonos. Más, el MINSA acaba de reportar 567.000 casos positivos y 27.034 fallecidos en nuestro país. Otra: Vizcarra sobre vacuna rusa contra el COVID-19 dijo: no descartamos ninguna posibilidad.
Conmebol ratificó a Perú para recibir partidos de la Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana. América Latina y el Caribe superaron hoy los 250.000 muertos por coronavirus. Estados Unidos, el presidente y que se va a la reelección de Estados Unidos, Trump, agradeció a una inmigrante peruana que le brindó su apoyo para las próximas elecciones presidenciales del mes de noviembre. Qué bonito gesto. Y el gas de Camisea está asegurado para poder abastecer de este vital elemento por 30 años. ¿Qué les parece? Me parece correctísimo. Y en este fin de semana nosotros nos acordamos del Salmo 37, versículos 3, 4 y 5, que dice, atención, confía en el Señor y haz el bien. Vive en tu tierra y come tranquilo. El cuarto del Salmo 37 dice, pon tu alegría en el Señor. Él hará lo que desea tu corazón. Pon tu porvenir en manos del Señor. Confía en Él, que entrará en acción. Es el único camino para poder encontrar tranquilidad, serenidad y sobre todo esa palabra de verdad que no la encontramos en los políticos, también en muchísimos periodistas que ven solamente el lado comercial, pero no el lado humano, no el lado espiritual, no el lado de la esposa, de los hijos, de los familiares de los cuales queremos más, pero con absoluta sanidad e imparcialidad. Por eso decimos que Dios bendiga y proteja al Perú, que Dios bendiga y proteja también a la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, a cada uno de sus integrantes, desde el más pequeño hasta el más grande, y sobre todo a esa valiosa juventud universitaria que exitosamente sigue recibiendo sus clases virtuales, demostrando disciplina, constancia, perseverancia e inclusive imaginación. Y que Dios no permita que enlute a ningún hogar de la Casa Superior de Estudios que tiene Andahuaylas y también a todo Andahuaylas, la tierra de la leche, de la miel y también del hidromiel. Gracias por su amable y valiosa sintonía. Mañana será mejor. Que así sea. Hasta pronto. Buenos días. Otro fin superior de la universidad es el servicio a la comunidad y al desarrollo integral de sus componentes. A continuación, por Extensión Universitaria, presentamos los tips del programa. Hola, espero todos hayan tenido un grandioso día. En el día de hoy, mi persona Katy Leslilletas Vivanco y mi compañera Gregua Itatanta de la Escuela Profesional de Administración de Empresas de la Universidad Nacional José María Arguedas vamos a hablar sobre un tema que es una triste realidad en el Perú. Vamos a hablar sobre la educación en tiempos de COVID en el ámbito rural. Bueno, para introducir el tema, sabemos que la educación constituye el pilar fundamental para el desarrollo y el mejoramiento de un país. Pero dadas las circunstancias del año 2020 con la aparición de esta nueva enfermedad que nos ha agarrado a todo el país de imprevisto, esto ha causado que el país, para que sigamos con el año académico, tengamos que acoplar y entrar a un nuevo mundo, acoplarnos al nuevo mundo virtual, el cual obviamente no toda la población en su totalidad ha tenido un fácil acceso. Hay personas que aún no han llegado a tener este acceso a lo que son los medios televisivos, medios radiales o medios de internet. Podemos ver que el Estado, por medio del Ministerio de Educación, abrió el proyecto de lo que es Aprendo en Casa, el cual era un programa
para que por medio web, por medio radial nacional o cadenas de televisión o emisoras regionales, el alumno pueda estudiar, el alumno de las instituciones públicas pueda seguir con sus estudios de manera que no pueda perder este año, de manera que los profesores no sean los mismos, obviamente sería el mismo profesor para cada uno de ellos. Pero el fin de este proyecto es que no se pierda el año escolar, porque dadas las circunstancias de estar en confinamiento, estar cada uno en cuarentena en sus casas encerrados, nos hemos tenido que, como ya mencioné, adaptar a este mundo, el cual para todos ha sido nuevo, el cual para todos ha sido complicado, el cual tal vez para muchas personas aún sigue siendo complicado, porque en lo personal, como ya mencionaron varias personas, no es lo mismo las clases virtuales con las clases presenciales. Bueno, el inicio escolar con referente a Aprendo en Casa se realizó el 6 de abril. Obviamente, como ya mencioné, la enfermedad nos agarró de imprevisto, el cual ha tenido que tomar cierto tiempo para que el Estado, para que todo este proyecto llegue a estar bien organizado y de manera que se pueda realizar. Sí, dadas las circunstancias de la cuarentena y el confinamiento social, que es obligatorio, hay casos en que hay estudiantes que obviamente por necesidad de querer estudiar no pueden cumplir tal confinamiento. Me refiero en el ámbito rural. ¿Por qué? Porque hay niños que paran caminando horas, se podría decir, en un grupo de niños que podría ser de 5 o de más personas en el ámbito rural, que caminan por horas para encontrar una señal en la radio que solo uno de esos niños puede tener, ya que estamos hablando de una población que se encuentra en extrema pobreza, en el cual estas personas no pueden tener fácil acceso a lo que son los medios tanto virtuales, tanto de radio y tanto de televisión. Uno de estos casos es en Puno, de la aldea de Jantati, Urani, que los niños llegaron a caminar 4 horas, alrededor de 15 kilómetros, para escuchar o captar una señal radial, para que todos esos niños en su conjunto puedan tener las clases que por derecho les corresponden. Como ya mencioné, los niños que llegan a hacer estas tareas son de pobreza extrema, el cual no tienen facilidad de ingresar a este nuevo mundo virtual, tanto como mi persona o tanto como tantos oyentes que están escuchando esto. Bueno, según el Banco Mundial, somos uno de los países que menos invierte en la educación en Latinoamérica, el cual, la verdad, según mi perspectiva, esto es muy vergonzoso. Por ende, el 80% de la población habrán logrado integrarse a de Aprendo en Casa. Pero ¿qué pasa con el 20%? Esa es una de las preguntas que realmente causan tristeza en nuestro país. Bueno, en el caso de Apurímac, voy a mencionar que 40 niños de primaria, en un video que se llegó a las redes de Twitter, que ha sido a nivel nacional conocido, habla sobre el precario sistema de comunicación y las distancias enormes que puede haber en el área rural, el cual el niño o los niños, el conjunto de estos niños, se han tomado horas en llegar a una pampa que pueda percibir una señal radial o señal del teléfono, cosa que realmente es muy escasa en los ámbitos rurales. Yo me refiero a Hualayok, distrito de Mara, que pertenece a Cotabambas, que obviamente está en Apurímac, que nos corresponde a todos porque somos un departamento, somos un conjunto de personas. Y según también lo que mencionó el director regional de educación de Apurímac, que ha indicado que el 30.5% a nivel de Apurímac solo no tienen acceso a las clases virtuales de Aprendo en Casa. Realmente esto es muy deprimente, da tristeza. ¿Por qué? Porque estos niños se atreven, toman el riesgo necesario para tener esas clases virtuales, tener ese derecho a la educación, el cual caminan horas y obviamente estos videos, estas imágenes han llegado a nivel nacional, el cual el Estado obviamente tuvo la iniciativa, pero dadas las circunstancias, hoy en día estos niños siguen en las mismas condiciones. Según el Ministerio de Educación,
el 80% de los estudiantes tienen acceso al programa de Aprendo en Casa. Como bien ya decía, este proyecto fue planeado para que no se pierda el año escolar. Obviamente este proyecto abordó a la gran mayoría de la población que estudia en escuelas públicas por parte del Estado. Pero nosotros hablamos más, ¿qué pasa con ese 20%? ¿Qué pasa con esos niños que no tienen esta facilidad de ingresar a estas clases? No los pudimos dejar abandonados. Es un derecho, la educación es un derecho. No se puede decir, ese niño no puede estudiar, no tiene las condiciones. Bueno, ¿qué puede hacerse? No pueden estudiar este año, esperarán a que pase la cuarentena. Los niños, tanto como ha habido profesores que se han arriesgado, porque hay profesores obviamente que han tomado las riendas y han dicho, no, yo voy a enseñar a ese niño, voy a ir a su casa, voy a ir con las medidas necesarias de saneamiento. Y han habido casos en que profesores han ido a casa de cada uno de estos alumnos, pero eso no es en todos los casos. Y la verdad, según mi punto de vista, es muy admirable ver la constancia y el anhelo de estos niños que generalmente están en primaria, en su anhelo de seguir avanzando, seguir creciendo en la vida, querer educarse. Porque seamos conscientes, queridos oyentes, que un niño que ahora en la provincia tiene tantas facilidades, está en su cama, desde su cama tiene clases, no valora tanto estas clases que se le da, como un niño que camina horas. Ese niño que camina horas por 1 hora de clase o más. Seamos conscientes, queridos públicos. ¿Queremos que toda la población estudie o no? Bueno, mi compañera Greguaita va a dar su punto de vista. Muchas gracias, Katy. Bueno, voy a comenzar con datos que mencionan, por ejemplo, el Ministerio de Educación y la UNICEF, tanto también sobre la encuesta nacional de hogares, que va relacionado más con por ejemplo, la adquisición, si hay en los hogares rurales tienen internet o no. Por ejemplo, el primer caso que voy a tomar, en ENAO, la encuesta nacional de hogares para el 2018, daba resultados que el 2.1% de los hogares rurales tenía internet, mientras que el 50.3% tenía una televisión. O sea, no digamos que la televisión era de buena marca, que tenía cableado, simplemente televisión. Para eso también tenemos que conocer que no todos los hogares de, por ejemplo, zonas urbanas vulnerables, tienen electricidad en casa. Ni electricidad, ni un lugar, por ejemplo, para poder adquirir, ¿no?, señal. Que eso sucede ahorita, como mencionaste, en las zonas de altoandinas. Por ejemplo, aquí cerca nomás, en Sahlaya, que los propios niños tienen que llamar desde zonas altas, desde puntos altos de los cerros a sus profesores, o mandarles por WhatsApp mensajes pidiendo ayuda. Bueno, esto no sucede en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que según el ministerio también, lanzaron datos de que el 97% de los estudiantes tienen un portafolio de los trabajos, según, bueno, datos de la Minedu, ¿no? Pero yo, en mi punto de vista, pienso que son datos falsos, porque tengamos en cuenta también de que la mayoría de los niños, mayoría de niños que van a trabajar, ahí son niños de alta pobreza, extrema pobreza, mejor dicho, que ahorita tienen que vivir del día a día, tienen que apoyar a sus padres en el negocio familiar, o hasta tienen que deambular vendiendo algunos objetos, apoyando en sí a sus padres, ¿no?, para siquiera tener por lo mínimo una cena decente. Pero esto está afectando también a nuestra juventud, a nuestros niños, ya que en vez de que ellos puedan prestar atención a una educación que ahorita se está dando por medios virtuales, están más enfocándose en conseguir alimentos para su día a día. Otro caso también, por ejemplo, para contradecir esos 97% de estudiantes que tienen portafolio es con qué tiempo y con qué ganas los niños van a poder hacerlo, porque psicológicamente yo veo que los niños prefieren hasta estar jugando en sus azoteas, o por ejemplo, aquí hay un caso en mi barrio mismo, en que el niño prefiere ayudar a sus papás, aportar con algo de ingreso, que tomar atención. Y peor aún, mandarle, por ejemplo,
sus tareas a su profesor por medio del WhatsApp, cuál es el medio en sí, la red que que se está usando más. Bueno, hay muchos factores por los que pienso que son datos falsos, simplemente son datos como que para apaciguar al público las opiniones de las personas, ¿no? Y también tengo que añadir, por ejemplo, que menciona también que el 85,9% está en contacto con los docentes o tutores, lo cual también puedo contradecir porque en mi caso, el de mi madre, hay un cierto porcentaje de 9 niños que ahorita están conectados con ella, solo 5 tienen WhatsApp. O sea, están en contactos, mientras que los otros 4, por ejemplo, hay ratos en que ni siquiera su celular pueden contestar porque la señal es de baja calidad. Y simplemente esto es muy triste, ¿no? Que no todos los niños puedan acceder a esta educación. Y bien sabemos que la educación abre puertas al mundo. Por ejemplo, a nosotros eso debería importarnos, porque, mira, bueno, hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo pensar entonces en desarrollo y transformación social si la educación se ve tan afectada? Se supone que la educación es un derecho humanitario, ¿no? Que habilita el acceso a los otros derechos, según lo que menciona también Ana Mendoza, que es representante de la UNICEF. Es un gran reto, ¿no? El aprende en casa, pero que no accedan todos los niños, todos los jóvenes, que no puedan acceder, o sea, es como una pérdida. Ahorita se está dando una pérdida, lo cual también la UNICEF menciona, que es de 1,5 a 3 años de pérdida en cuestión de aprendizaje en escolares. Esto es decir, como que en vez de prosperar, en vez de desarrollar, en vez de salir de la pobreza mediante la educación, estamos retrocediendo, estamos en un declive. Y no solo va en ese aspecto, en este caso, ¿eh? Por ejemplo, ahorita estamos viviendo una experiencia que fue la estafa, ¿no? Lo cual sucedió en comienzo del 18 de abril, en el cual Vizcarra anunció la compra de casi 1 millón de tablets para las zonas rurales y urbanas vulnerables. Y bueno, casi para julio, hay lo que pasó, ¿no? Que el proveedor falsificó documentos los cuales aparentaban vínculos con la firma de la empresa china Lenovo. Bueno, el proveedor, ¿cuál era? El Topcel, lo cual fue un disgusto para todos los niños que anhelaban tener una educación, siquiera adquirir algo o algún incentivo para educarse, porque ellos sí, los niños se les nota su entusiasmo hasta para ir a sus clases, comprar mochilas nuevas, uniformes nuevos, pero ahorita es como una desilusión. Luego a fines de julio, justo Martín Benavides anuncia un nuevo proyecto que va a ser para, por ejemplo, regular, ¿no? Todos los que estaban, por ejemplo, los niños que no podían tener, iba a hacer un proyecto para que se regulen con los otros niños, o sea, que haya una educación equilibrada, pero esto es algo utópico, porque viendo económicamente, como ya mencioné, es algo imposible que los niños, en vez de que puedan tomar clases, ya sea por WhatsApp, por YouTube, por televisión o radio, en vez de tomar esas clases, mejor ellos en sí prefieren ayudar a sus padres y conseguir algo de alimentos, porque si no hay alimentos, ¿con qué ganas te vas a concentrar? ¿Con qué ganas vas a aprender? O sea, tenemos que tomar también diferentes puntos en cuestión a eso de educación que apoyan en sí la educación, ¿no? Como la alimentación, uno de ellos, que es fundamental. Y ahorita lo que pasa es que Benavides justo para fines de julio anuncia ese proyecto y también la convocatoria, una nueva convocatoria acerca de un nuevo proveedor, porque ha habido una estafa en sí, una falla acerca de ese proveedor. Ya lo que perdimos dinero, lo perdimos en sí. Y bueno, eso sería acerca de todo eso. Y justamente también quería añadir acerca de cómo los resultados, por ejemplo, de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica del Minedu,
Mencionan que en las zonas urbanas se tiene un 96% de niños conectados y en las zonas rurales un 90% de niños conectados. Bueno, son datos que tanto el Minedu, la DREAM, que es la Dirección de Educación de Lima Metropolitana, y bueno, y otros, por ejemplo, que es lo cual mencioné anteriormente, que era ENAO. Pienso que son datos simplemente para satisfacer y no crear una convulsión social. Bueno, en sí eso para que no afecte al gobierno que está actualmente dirigido por Martín Vizcarra. Bueno, acotando a lo que ya mencionó mi compañera, sí, obviamente Martín Vizcarra anunció sobre la compra de casi 1 millón de tablets para estudiantes y 90.137 para maestros. Dado según los datos que dio mi compañera, la compra se frustró por una serie de irregularidades. Y ciertas familias que estaban en extrema pobreza no cuentan con móviles inteligentes, lo que realmente causó realmente tristeza para aquellos estudiantes que tenían la ilusión de estudiar de manera igualitaria como toda la población del Perú. Bueno, según la Defensoría del Pueblo, la cancelación de este contrato afectó a 27.837 estudiantes. En lo personal, según mi punto de vista, esto de alguna u otra forma se dio por escatimar gastos para la educación y para que el Perú crezca. Según mi punto de vista, para la educación no se deben escatimar gastos económicos. ¿Por qué? Porque mientras sea mejor la calidad y la pertinencia de la educación, será mejor el futuro laboral del Perú. ¿Por qué? Porque la educación abre puertas. Muchas gracias. Otro fin superior de la universidad es el servicio a la comunidad y al desarrollo integral de sus componentes. Hasta aquí llegó Extensión Universitaria. Nos vemos.